particularmente a Esteban por la invitación. La verdad que cuando empezamos a pensar en esto y cuando empecé a diseñar el curso me entusiasmé muchísimo, no con estas primeras clases que son las más plomas, por lo menos para mí, que me toca hablar y ya sé más o menos de lo que voy a hablar, sino por lo que viene después. Realmente la idea que venimos trabajando con varios abogados en la Facultad de Derecho es, no sé si a ustedes seguramente les debe sonar el nombre de Martha Nussbaum por las profesiones de donde vienen. Hay una idea en la cual Martha Nussbaum viene insistiendo mucho, que es la idea de justicia poética, que no se puede pensar el derecho solamente desde la ley, solamente desde las sentencias. Otro escritor y filósofo amigo, Costas Dousinas, está en el Berklee College, del grupo de Zizek, actualmente es diputado en Grecia, tiene un libro que arranca diciendo que leer un libro de derecho es más aburrido, más horrible y más intragable que comer un sándwich de arena. Los que hemos estudiado derecho sabemos que eso efectivamente es así. Y es porque nos olvidamos que el derecho tiene que ver con la vida, que el derecho tiene que ver y que muchas veces la vida se describe mejor a partir de la ficción que a partir de las ciencias sociales. Lo que no quita que en un curso de estas características nos haya parecido importante comenzar con algunas charlas, con una introducción más teórica, donde haremos un paseo entre las ciencias sociales, particularmente la ciencia política, la sociología, el psicoanálisis. Hoy vamos a hablar un poquito de esto, con tu perdón, vamos a asesinar a Lacan en unos cuantos minutos, y todo esto amalgamado por la filosofía. Lo que vamos a hacer no es un encuentro interdisciplinario, yo personalmente no creo en la interdisciplina. Tengo muchas anécdotas por las cuales no cuento, les cuento una nomás, aprovechando que todos ustedes están cerca de esto. Hace unos años atrás tuve que coordinar un panel informal que se había hecho en la Facultad de Derecho entre gente que venía de sociología y gente que venía de Derecho, y esto ustedes deben pasar todos los días seguramente, por el tema de la baja de la edad de imputabilidad penal. Entonces, bueno, se juntan, hablan los sociólogos, hablan los abogados. Uno miraba y tenía la sensación de que hacían un poco de turismo cultural, unos dentro del otro, pero cuando se termina la reunión, por el hecho de tener más vínculo con los dos mundos, de los dos me comentan qué les pareció. Los abogados me dicen, mira, la próxima que traiga sociólogos, por favor, que si fuman, que fumen de la buena y que no la mezclen con alcohol al mismo tiempo porque se moraron más, ¿no? Y los sociólogos diciendo a los abogados son todos unos cuadriculados, no se puede dialogar con ellos. Es decir, el problema de la interdisciplina tiene que ver con las dificultades que ustedes a diario vivirán con esto. Tampoco vamos a hacer un encuentro multidisciplinario. La multidisciplina es algo así como el multiculturalismo, es un patchwork donde tratamos de meter un montón de cosas. No sé si alguna vez leyeron alguno de los informes, seguramente sí, multidisciplinarios que los organismos internacionales suelen hacer. Como todos ustedes saben, los organismos internacionales son el opio de los pueblos, ¿no? Sirven para que gente que podría decir cosas muy interesantes la contratamos a un consultor y entonces lo que dice es que estamos todos a favor del bien y en contra del mal, en lugar de pensar alternativas más interesantes. Son gente que justamente hablan de alternancia en vez de alternativa, de gobernanza en vez de gobierno, les gusta estas cosas. Y escriben informes multidisciplinarios muy interesantes, como nadie lee. Entonces, cuando vos no lees algo, ¿qué decís? Cuando el tipo viene y te dice, che, ¿te gustó mi libro? Buenísimo, interesantísimo. Todos cobraron, nadie lo lee, quedamos bien con todo el mundo, hicimos la perspectiva multidisciplinaria, no sirve. Tampoco creo en la transdisciplina, acá por temas más complejos que no voy a meterme aquí, para los que vienen por ahí más del palo de ciencias sociales, a lo mejor recuerdan que Edgar Morin, que habla mucho de transdisciplina, y él toma esta expresión de Nicolescu, que es un tipo que viene de la física. Y en la física la transdisciplina se da
O sea, de hecho, las ciencias biológicas empiezan a ser transdisciplinarias, la biología, la química, la física empiezan a trabajar transdisciplinariamente, de forma más o menos espontánea, pero las ciencias sociales no. Las ciencias sociales, la compartimentalización es algo que le interesa, entre otras cosas, a la estructura de dominación, mantener estos compartimentos, donde los que vienen de psicología no tienen mucha idea de lo que dicen los de ciencia política, de ciencia política casi nunca ven psicología, los de sociología tratan de mantener su área, y además por temas más profundos, concretamente la transdisciplina niega el principio de ser excluido como un postulado básico, y yo creo que sí. Algo es y no es a un mismo tiempo y bajo un mismo aspecto en ciencias sociales, todo da lo mismo y es muy riesgoso aplicar esto en ciencias sociales. Entonces, lo que vamos a trabajar aquí es indisciplinariamente. Entendiendo por indisciplina el hecho de que desde una disciplina nos metemos en la otra. Por ejemplo, desde la sociología nos metemos en el derecho, tomamos al derecho y lo metemos en la sociología, y en ese sentido, y también como negación de aquellos aspectos que tienen que ver con el paradigma epistémico propio de cada disciplina, que impide un diálogo fecundo con las otras, e también en cuanto a la negación de las epistemes modernas, científicas positivas, que impiden la incorporación de otros aspectos, de saberes que no necesariamente son los que están en la universidad. Entonces, desde esta perspectiva indisciplinaria que les propongo que conversemos un rato acerca de cómo pensar hoy la pena, el derecho, la sociedad, el individuo. Y para eso vamos a partir de dos ejes, un eje temporal, un eje espacial. O sea, estamos hoy, en 2017, y estamos en Argentina. Estamos hoy en el 2017. Muchos de ustedes ya son hijos de la generación mía, de los que nacimos, tomando como eje, si quiere ustedes, el 70, unos 10 años antes, unos 10 años después. La generación previa a la mía, y desde ahí mandémonos para atrás hasta la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, era una generación donde la familia necesariamente eran familias numerosas, porque hacía falta mucha mano de obra barata, mucho desempleado para mantener la mano de obra barata, y sobre todo hacía falta mucha carne de cañón. Piensen que entre 1800 y 1815 en Europa murió un tercio de la población masculina. O sea, hacía falta mujeres que parieran muchos hijos, con lo cual necesitábamos familias de 10 hijos. En esa familia, la mujer lo único que podía hacer era reproducir. Se identificaba mujer con madre, con muchas M's y muchas D's además, pero era madre. Y el padre era el proveedor que traía las cosas a la casa, con lo cual la voz del padre era sagrada. ¿Viste esos viejos chotos que cuando hay problemas con la educación, con que la gente no conduce bien, que no sé qué, suelen levantar y decir, porque aquí lo que hace falta es respeto, porque el respeto comienza por la casa, y cuando yo era chico se escuchaba hablar a mi padre y entonces el silencio era absoluto, y vos tenés que decirle, pobre tipo, familia del orto que tocó realmente, el tipo lo dice como algo positivo, como algo bueno. Ese chico, cuando salía de su casa, necesariamente salía buscando un padre, porque no sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, no sabía qué era lo que tenía que pensar, y lo encontraba en la maestra, lo encontraba en el uniformado. Cuando era un poco más grande, si no lo encontraba, lo inventaba. Inventaba un Videla, un Pinochet, un Stalin, un Mussolini, no importa si era de izquierda o de derecha. Incluso no importa que sea un gobernante legítimo, democráticamente elegido, podía ser un De Gaulle, un Perón, un Nasser, o sea, era esa figura del padre lo que necesitaba. Este chico, después vamos a seguir profundizando en las características de este chico. En cambio, ¿qué pasa después? La generación mía es la generación de transición. Vietnam es la última guerra masiva. Vietnam se
termina oficialmente en el 73, de hecho se terminó un poco antes. La irrupción de las nuevas tecnologías informáticas y computacionales cambia totalmente la estructura productiva y el modo de hacer la guerra. Con lo cual, no hace falta tantos hijos para ir a morir al frente de batalla. Piensen que ni en Afganistán ni en Irak todavía han muerto 6.000 uniformados de las fuerzas occidentales. Murieron un montón de civiles y de otros, pero de las fuerzas occidentales no. Piensen que nada más que en la batalla de Stalingrado murieron cerca de 1 millón de uniformados. O sea, estamos hablando de algo totalmente distinto. No hace falta entonces carne de cañón para él. Y también las nuevas tecnologías generan comandas. También las nuevas tecnologías generan que no haga falta tanta mano de obra en la industria, tanta mano de obra en la oficina. Pero las nuevas tecnologías aplicadas a la producción requieren que permanentemente estemos consumiendo productos con mayor valor agregado. Cuando yo era chiquito apareció la televisión en color y mis abuelos tenían la tele en blanco y negro. De eso le pregunto a mi abuelo, ¿por qué seguís teniendo la tele en blanco y negro si tenés la color? Y él me mira y me dice, porque funciona, ¿para qué la voy a cambiar? ¿Se imaginan hoy que esto, yo vivo puteando porque tuve que cambiar de la BlackBerry a esto la semana pasada y tuve que cambiar porque no podía ni mandar un WhatsApp por la BlackBerry? Y la tenía hace un poco más de 4 años. Es decir, esto, ahora, una familia con 10 hijos, puede cambiar de televisión para cada mundial, puede cambiar de auto cada 2 años, puede ir a cenar afuera toda la semana. No. Por lo tanto, lo que necesitamos, el ideal que aparece entonces en reemplazo de esto son lo que los marketineros llaman los DINKs, Double Income No Kids, doble ingresos hijos. De esto vamos a hablar bastante en estas reuniones. Una de las consecuencias, que por ahora solamente vamos a ir mencionándola, es que pongámonos situación cotidiana. Bueno, doble ingreso, o sea, la mujer tiene que salir a trabajar. De esa manera hay doble ingreso y hay menos chicos. Hago un paréntesis acá. Mayoría enorme de mujeres. Gran problema esto para ustedes. Porque como saben, en ningún lugar del mundo la mujer tiene el mismo sueldo que el varón con idéntico nivel de preparación. Con lo cual, todas ustedes tienen que hacer una maestría para tener el mismo nivel que un varón puede tener con una especialización, un doctorado con una maestría. El problema, entonces, que seguramente por la edad de ustedes, la que no lo está experimentando dentro de poco lo va a empezar a experimentar, es que, claro, vos tenés tu doctorado y el tipo del cual vos te enamoraste tiene su título de grado y nada más. Y con el tiempo eso es un problema, porque ya no se trata solamente de como cuando éramos novios, íbamos a ver las pelis de tiros con él y la de besos conmigo, sino que ahora no te puedo acompañar a ver las pelis porque no lo entiende. No te agarran los chistes, no le interesan los temas que a vos te interesan, con lo cual te aburren. Con lo cual te desenamorás de ese tipo. Y entonces querés buscar otro y como para enamorarte necesitas admirar, pues si no uno no se enamora de alguien que no admira, entonces buscás y lo encontrás. Y entonces ya no hay hombres, y los que hay o son trolos o están casados. Es típica problema que no es un problema de acá. Esto lo trabaja muy bien una socióloga judía, pensando justamente en la situación de la mujer en Israel. Pero es universal. Bueno, la mujer tiene que salir a trabajar. Con lo cual la mujer ya no va a tener por el varón el respeto y el temor reverencial que antes tenía. Ahora somos iguales. Afortunadamente para nuestra generación, dirán lamentablemente para aquellos que no asumen las nuevas formas de ser hombre. Pensemos entonces en una situación cotidiana hoy, donde yo, generación de transición, si bien tengo solamente un hermano, igual mi mamá podía haberse enfrentado con mi papá un montón de veces, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque, como recordarán los que estudiaron a Marx en ciencia política, entre el cambio en los modos de producción y las relaciones de producción, por lo menos una generación hay en el camino, la nuestra. Los chicos que vienen ahora a la facu, muchos de ustedes, ya que son los que tienen papás, de los que nacimos entre los 60 y fines de los 70, escena cotidiana. Llega la mamá, está Pablito mirando la tele, o haciendo alguna cosa con su tablet, entonces la mamá pone el teleteatro.
llega el papá 10 minutos después y pone el comentario del partido de ayer. Entonces la mamá que le dice, pero ¿por qué vas a poner si ayer no te alcanzó con ver el partido y tenés que poner el comentario y vos tenés que mirar el teleteatro si ya sabés que... Pablito verá eso. Al otro día, la mamá, llamémosla Catalina, va a la oficina. Y en la oficina nunca falta ese tipo que, con tal de conseguir su objetivo, es capaz de cualquier cosa. Yo tengo un amigo que fue capaz de decir que le gusta Arjona. O sea, hay hombres que son capaces de cualquier bajeza con tal de... Y en este caso está Rodrigo, que resulta que es capaz de mirar el teleteatro, no importa, 3 delines, pero lo mira y entonces al otro día dice, no, porque para mí que Jacinta se va a quedar con Leopoldo, va a ser, y ella dice, este es el hombre de mi vida, ¿no? El punto que tengo, que lo único que habla es de fútbol, y no sé qué. Con lo cual, a las 2 semanas ella está viviendo con Pablito y con Rodrigo, entonces ella se siente culpable por hacerlo vivir a Pablito con otro señor, con lo cual no le pone ningún límite a Pablito. Encima se siente culpable, ya se sentía culpable antes porque tenía que trabajar todo el día para comprarle a Pablito las Nike. ¿Para qué quería Pablito las Nike? Lo había convencido de que no necesitaba las Nike un miércoles, pero cuando el sábado lo fue a buscar a la fiesta de cumpleaños y vio que todos los otros nenes tenían Nike, entonces culpable porque trabaja todo el día, culpable porque está viviendo con otro señor. Rodrigo no le pone tampoco límites a Pablito porque no es el padre. El papá lo ve a Pablito los fines de semana, no quiere, está bien, disfrutar del nene, con lo cual el control remoto lo maneja Pablito, el que decide todo en casa de Pablito. Y aún sin llegar a la situación típica hoy de las familias habladas, de la separación, aún en los otros casos pasa más o menos lo mismo, ¿no? El tipo que te dice, mirá, tengo que verte, pero el sábado a la mañana no puedo porque tengo que llevar al nene a taekwondo, a la tarde del cumpleaños. Ese nene, cuando sale de su casa, no va entonces a estar buscando un padre. Ese nene, cuando sale de su casa, se busca a sí mismo, se saca una selfie y la sube a las redes sociales. ¿Se entiende la lógica de esto? Pasamos entonces de la situación actual a una situación narcisista, de la situación anterior a una situación de narcisismo donde el derecho, Eugenio no, Victoria, recordarás, después vamos a hablar enseguida de esto, el lugar del padre como el lugar de la ley, esto tiene una importancia enorme, pero ya aún sin meternos con estos temas se dan cuenta ustedes de las diferencias enormes que hay de pensar la política, el derecho, la ley, la sociedad desde una perspectiva y otra. Eso es lo que vamos a trabajar entonces en clave temporal. En clave espacial, estamos en América Latina, no estamos en Europa. No es lo mismo pensar en Buenos Aires o desde Buenos Aires que pensar desde Londres. No es lo mismo pensar desde Mercedes que pensar desde Nueva York. Cambia la cosa. Para ser muy rápido ahora el ejemplo de desde dónde vamos a hablar, prefiero hacerlo con un par de anécdotas y después sí vamos a trabajarlo esto un poco más metiéndonos con cierta profundidad. Porque además, realmente yo creía que la mayoría eran abogados, lo cual está muy bueno, que la mayoría vengan de ciencias políticas, de circo y demás, porque me permite trabajar con otros temas que no pensaba trabajarlos de entrada, pero esto está muy bueno. La idea es tener pocos abogados. Pero, está muy bueno eso. Año 2002. Muchos de ustedes algunos eran muy chiquititos, otros iban a la primaria y se acordarán que estábamos jugando un mundial de fútbol, el mundial Corea-Japón. Voy a almorzar con Rafael Bielsa, que a los dos nos gusta mucho el fútbol, escribimos sobre fútbol, esta cosa, entonces habíamos ido a almorzar con Rafael Bielsa y con otro amigo. Rafael nos cuenta que su hermano Marcelo, a la sazón técnico de la selección argentina, tenía un problema con el 10 de la selección. Para los que les gusta el fútbol, recordarán que era el Burrito Ortega. El Burrito Ortega, aclaro, soy hincha de Lanús, o sea que lo que viene ahora no es ni por afecto ni por desafecto particular hacia el Burrito. El Burrito tenía el problema Marcelo Bielsa que no podía concentrarse más de 5 minutos en la charla técnica. Entonces, lo que nosotros comentamos, bueno, se imaginan para un tipo como Marcelo Bielsa, que la charla técnica es fundamental, esto era dramático.
El comentario nuestro fue, bueno, lo que pasa es que el burrito no terminó la secundaria, tiene problemas con el alcohol, como si el burrito tuviera problemas de inteligencia. Ahora, tiempo después, yo me gusta ir a la cancha, además mi ex era fanática de River, vivíamos cerca de la cancha de River, entonces solía ir a la cancha de River. Y viendo al burrito en la cancha, me acordaba de esta anécdota y había algo que no me cerraba. El tipo estaba concentrado los 90 minutos, cosa que en la tele por ahí no se notaba, pero ahí sí. Y además estaba concentrado y con una inteligencia, que no era solamente inteligente, el tipo era inteligentísimo, era brillante. Cómo manejaba los tiempos, cómo jugaba sin la pelota. ¿Por qué decíamos que no era inteligente? Dejo esto ahí en stand-by y avanzo 8 años más al 2010, donde sí seguramente todos ustedes recordarán unas declaraciones impresionantes que hizo Araceli González. Querida Sara, como vos no sé mucho de filosofía argentina, después la copiarás. Gracias. Araceli González hizo unas declaraciones tremendas, tales así que fueron tapa de una de las revistas más taquilleras. Dijo, yo soy la dueña de mi cuerpo, de mi alma y de mi vida. A la pelota. Si a mí me sacan mi cuerpo, no sé mucho que queda de mí. Desde que los jesuitas me pusieron ahí a dar clases, donde ahora por suerte me reemplaza Henry, porque antes tenía que estar a las 9:20 en el máximo allá en San Miguel. Y que empecé a tomar el tren a las 8 de la mañana y descubrí que había vida humana a las 7:30. Con lo cual dije, si hay vida humana a las 7:30, es mucho más lógico pensar que hay vida humana después de la muerte, o sea, más razonable. Con lo cual, digo, bueno, está bien, me quedo sin cuerpo, habrá una vida inmortal, el alma. Pero si me sacas mi cuerpo, mi alma y mi vida, ¿dónde quedan? Sin embargo, Araceli existía sin cuerpo, sin alma y sin vida. Entonces, ¿dónde está este monstruo? Vayamos a buscarlo por todos lados. Y lo que me llamó la atención es que ningún psicólogo, ningún antropólogo, nadie que dije, vayamos a ver qué clase de ser extraño es Araceli me haya seguido en esto. ¿Qué es lo que pasa? El tipo de subjetividad propia de Burrito Ortega es una subjetividad propia de prácticamente todas las tribus, menos la tribu más rara y más original que ha existido nunca en la historia de la humanidad, que es la tribu occidental moderna. Todas las otras tribus piensan, yo soy mi cuerpo, soy mi alma, soy mi vida. El occidental moderno dice, yo soy el dueño de mi cuerpo, de mi alma y de mi vida. Consecuencias de esto, si vos sos, bueno, doy un ejemplo, para que esto se entienda algunas consecuencias. Primero vamos con temas más simples, después nos metemos con algo más complejo. Estamos hablando de fútbol. El burrito es un cuerpo que juega al fútbol. Pensemos en no el partido del 7-1 de Alemania contra Brasil, sino el último, el de las Olimpiadas, donde vos ves que Alemania son shows que dan órdenes a su cuerpo. Hay una estrategia que vos la notás claramente mirándola ahí, hay una táctica, hasta te podés imaginar el diseño que hace el dedo, el técnico. En cambio, los brasileños son cuerpos que juegan fútbol. ¿Se entiende? Es algo espontáneo, distinto. Para el que no le gusta el fútbol, pensemos en términos de danza. Si vos vas más o menos de Río de Janeiro para el norte, del lado del Atlántico, a cualquier lugar que vayas, cuanto más popular sea el lugar, esto más se nota. Se arma una pareja en el momento y bailan, que es impresionante. Y no tienen coach, no tienen meses de entrenamiento, no tienen nada. Y es típico que uno está ahí sentado tomando su mojito, su caipirinha, y aparece la chica de Soraya Checo, que ¿por qué tú no bailas? Y fue, si no, que voy a bailar, mira lo que baila esto, porque es muy sencillo. Salimos a la pista y el cuerpito solo, cuando escucha la música, se mueve y vos tenés que decirle, no, mirá, es que yo tengo un show que está a medio metro de mi cuerpo, que desde que él escucha la música hasta que manda la orden. Y uno diría, en Río, en Natal, en Recife, en Panamá, en San Pedro Sula, tiene que haber unos ballets que el Bolshoi de Moscú no existiría al lado de estos tipos. Y no. ¿Por qué? Porque el ballet implica un show que da órdenes a su cuerpo. ¿Se entiende la diferencia de esto? Si yo pienso entonces, me pienso a mí mismo como un cuerpo, no como dueño de un cuerpo, sino como un cuerpo, voy a pensar a la sociedad como algo espontáneo, como algo, diría Aristóteles, natural. Yo no puedo
vivir solo. Necesito desde que nazco que alguien se ocupe de mi corporalidad, que me abrigue, que me alimente. En cambio, si yo soy el dueño de mi cuerpo, voy a ver a la sociedad como resultado de un pacto social. ¿Se entiende la diferencia? No es casual, después vamos a ver por qué, que el primero que usa la expresión ser propietario de su cuerpo sea John Locke, uno de los grandes autores pactistas, justamente. Bueno, estos son el eje de coordenadas, entonces, sobre el cual les propongo, si les parece, que trabajemos. Vamos a ver, entonces acá voy a hacer un pequeño cambio, voy a tratar de achicar un poco la parte más psicoanalítica para contar por la formación de ustedes algunos elementos que tienen que ver con la formación de estos yoes distintos, que como es un tema complejo, en principio no lo iba a comentar, pero me parece que vale la pena trabajar acá. Y vamos a empezar por ahí, porque como es lo más complejo, es lo que después de las 8 se hace más difícil de que nos mantengamos despiertos. En cambio, después de las 8 la voy a tener más distraída a José, entonces voy a poder hablar de Lacan sin que me diga, no, Lacan no dijo eso. Muy rápidamente, vamos a hacer un vuelo de pájaro, pero me interesa llegar a la conclusión de esto. ¿De dónde corno sale el yo de Araceli González? Este yo tan raro. Tendríamos que remontarnos, lo voy a hacer muy rápido, mi idea es en menos de media hora hacer una amplísima recorrida histórica, solamente como para ver que esto no es algo espontáneo, ni es algo natural. La construcción y la constitución de las subjetividades es eso, es una construcción, es una constitución, o si quieren ustedes es una institución, depende de cuál sea la escuela que nos adhiramos, lo vamos a ver de una manera u otra. Siglo VI a.C., Karl Jaspers trabaja lo que él llama el siglo axial, se da un cambio muy grande. El ser humano desde Japón hasta Grecia se da más o menos entre el siglo VIII y el siglo VI, se da en todo ese vastísimo territorio un cambio donde el ser humano empieza a sentirse, se sigue sintiendo parte de la naturaleza, pero de una forma especial. Y veamos dos ejemplos que son bien interesantes para lo que vos estás trabajando en el sistema de la pena. Siglo XIII a.C., en Grecia, los bárbaros griegos van a invadir a la civilizada Troya. Y entonces Agamenón quiere salir con sus barcos, no soplan los vientos, entonces tiene que sacrificar a su hija Ifigenia. ¿Sí? La sacrifica, siglo XIII a.C. En el siglo VI a.C., fines del VI, casi inicio del V, se escribe la tragedia de Ifigenia, donde en la tragedia de Ifigenia va a decir, la palabra que usa en griego es kalos, bello, dulce, hermoso es morir por la patria. Generalmente ese signo dulcis es pro patria moris. Es raro que en algún país de Occidente no haya algún regimiento militar o algo de eso que no diga eso en su escudo. Del otro lado, también aproximadamente en el siglo XIII, y también escrito aproximadamente en este caso en el siglo VII, está el episodio de Abraham con Isaac, donde la lógica sacrificial que arranca con Ifigenia está ahí puesta y no, en cambio, piensa el psicoanálisis desde Abraham e Isaac. La lógica sacrificial. Por eso Freud va a ver siempre el lado de la enfermedad. Si te interesa trabajar esto, lo trabaja Hinkelhammer en un libro que está en versión digital, se llama Lucifer y la Bestia, donde él explica el problema de quedar nada más que con la dimensión patológica del psicoanálisis a partir de Freud como judío vergonzante, y que por eso le daba vergüenza asumirse como judío. Prefería, es más culto ser griego que judío. Eso pasa ahora. Cualquier tipo te sabe mejor, cualquier tipo culto te va a saber mejor hablar de Medea o de esto que los nombres de los evangelistas, por ejemplo, porque es más concheto la tragedia que la Biblia. Bueno, pasamos entonces al galope, esto es siglo VI, siglo V, nos metemos en Grecia y aquí aparece con la Grecia del siglo V la idea de sustancia.
Cuando a un griego se pregunta por un árbol, no se pregunta por un árbol concreto, se pregunta por la sustancia. ¿Sí? No se pregunta por ese árbol con esas hojas, esas raíces, ese tronco. Vamos a dándonos cuenta que aquí estamos prefigurando el sol de Araceli González. ¿Sí? No es el cuerpo, no es el alma, no es la vida, es otra cosa. La idea de sustancia tiene muchos atributos, pero básicamente voy a tomar 3. Después, si alguien quiere, les paso la bibliografía donde voy tomando esto, pero ahora no la comento y más para no aburrirme mucho. La sustancia es universal. La idea de árbol vale para China, para Arabia o para droguero. Vale para dentro de 10.000 años, para hoy o para hace 10.000 años. Es inteligible y es igual a sí mismo. ¿Sí? Podemos entender la sustancia árbol y el árbol es igual al árbol. Uno diría, acá ya está, decíamos, el sol de Araceli, todavía no. Porque la sustancia del hombre para el griego radica en ser parte de la polis. Tal es así que Aristóteles va a definir al ser humano como el hombre que vive en la polis, como el animal que vive en la polis. La idea del zoon político tiene que ver con esto. Entonces, todavía no está, pero ya hay un avance fuerte. Vamos a tener que pasar por el cristianismo, la idea de individualidad que aparece con Jesús es muy fuerte. Hay un punto fundamental que, entre otros, nuestro amigo Agustín lo estudia, que es el surgimiento de la confesión en el siglo VII. Con la confesión como la entendemos hoy, no la confesión comunitaria como era antes, sino la confesión auricular, individual, secreta, por primera vez aparece toda una cultura. Recuerden que es una cultura que con la vida chotísima que tenían después de la caída del imperio era más importante la vida después de la muerte que esta vida. Entonces los tipos vivían en torno a la vida después de la muerte. Ahora, esas personas todos los días, antes de irse a dormir, se ponían en jueces y en fiscales ¿de qué? De su cuerpo, de su alma, de su vida. ¿Se entiende? Es como que se salen de sí mismos. Esto es importantísimo. Foucault, en el cuidado de sí, en parte lo explica. Solo en parte, ¿no? Pero por ahí se mete con esto. Pero todavía no estamos en el sol de Araceli. ¿Por qué? Porque en estas comunidades, siglo VII, el hombre era parte de la unidad. No se podía ver a sí mismo si no era parte de esa comunidad semi-rural o rural, ¿no? Donde el tipo no tenía todavía. Vamos a tener que ya casi avanzo y salto cosas fascinantes, pero que no da tiempo. Si quieren, les paso alguna bibliografía después de que lo trabajo más. Saltamos al burgués. El burgués, ya sí, él dice, yo soy el artífice de mi propio destino. Yo ocupo el lugar que ocupo no por mi apellido, no por el color de mi piel. ¿Se entiende esto? Yo estoy acá. Y él, burgués, podría decir, yo soy la sustancia. Más aún, ¿qué sé yo si hay sustancias afuera mío? Estamos hablando de los tiempos de Descartes. Estamos hablando de un tipo humano que surge apenas un siglo después de la caída de Constantinopla. Calculen el lío que se armó si no tuviera la cámara acá que me cohibe, en vez de lío usaría una palabra más fuerte. Vos estás todavía estás pidiendo los quilombos, ¿no? Entonces se puede usar. El quilombo que se armó cuando se cayeron cuando al decaer activó las Torres Gemelas. Y realmente en términos simbólicos fue muy importante, pero en términos políticos no fue nada. Acá habían entrado los turcos los musulmanes más pesados, más duros, habían entrado a Constantinopla. En Bizancio, la heredera de Roma, de Grecia, el puntal que impedía el avance justamente musulmán sobre Europa, en menos de un siglo, los turcos llegan 2 veces a Viena. Ubicamos, o sea, ese tipo empieza a sentirse mal a partir de ahí. Con la caída de Bizancio, los filósofos, teólogos, artistas bizantinos se van a Tuspagos, se van a Florencia. Es lindísimo porque ahí había habido el concilio de Florencia, por toda una serie de historias muy interesantes también. Pero lo importante de esto, estos tipos traen ideas totalmente nuevas. Estos tipos reemplazan el gótico, ¿no? Aristóteles, el justo medio está la virtud, por la vuelta de Platón. La verdad son las esferas. Entonces pasamos del gótico al Renacimiento y ya estamos prefigurando
puntos como eje, la elipse, ya estamos prefigurando el barroco, donde los dos puntos, la elipse, ¿no? La planta elíptica que es la típica del barroco, en Europa son Roma y Lutero, el barroco americano es América y Europa, y es elipse y es... Cuando vos volvés a Mercedes y no encontrás el almacén donde ibas de chico porque lo retiraron, hicieron un edificio, no sé qué, te sentís mal, sentís, oh, me falta algo. Y claro, ahí no está, hay un sentirte mal, te sentís raro. Imagínate si en poco más de una generación pasas de esto, que había durado siglos, a esto. Ese tipo se siente mal. Le cambiamos las ideas filosóficas, le cambiamos la arquitectura. Ese tipo, cuando quiere, va a ver al señor feudal de su pueblo para estar seguro de algo. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? Resulta que ya el castillo estaba derruido por los cañones, la armadura por el mosquete, y el burgués, como ahora cuenta el dinero, ocupa quizás lugares más importantes que el señor feudal, es decir, esa sociedad armónica, estable, esa gran pirámide se había caído. Entonces el tipo va a encontrar su certeza ¿dónde? Y va a encontrar su certeza en la religión. ¿Pero qué religión? La católica, la protestante, ni siquiera ahí tiene una certeza. La última certeza que le queda al tipo es decir, bueno, por lo menos sé que lo que veo es así, que la Tierra es el centro del universo, que las estrellas giran en derredor. Pero primero vino Copérnico, que como Copérnico era más bien aristotélico, pensaba que había un centro y por eso hacía el círculo en torno al centro. Después vino Kepler, que ya sabía que había dos centros y por eso Kepler, que es un barroco, hace la elipse, ve que las órbitas eran elípticas. Y a partir de Kepler, entonces, con la órbita elíptica ya sabemos que la Tierra no está firme, que no son las cosas que... A este tipo no le queda nada certero. Colón, mejor dicho, Magallanes, sí, Magallanes había y Vasco da Gama, había dado la vuelta al mundo. En medio de ese caos, ese tipo dice, yo soy la sustancia. ¿Qué es eso si hay sustancias afuera mío? Pero claro, el problema de yo soy la sustancia es que sustancia viene del latín substare, y stare en latín es un estar fuerte. Hoy no es el estar castellano. Donde mejor, más fácil notamos esto es en la expresión inglesa real estate, sobre todo en American English. Real viene de res, cosa, y estate, cosa que está firme. La inmobiliaria es la cosa que está firme. Ahora, el burgués de la época de Descartes se siente que está firme, no, se siente arrojado a la existencia. Arrojado se dice en latín iactum. Por eso él no se asume como sustancia, sino como subjecto. ¿Se entiende la idea? Entonces, él va a asumir las características de la sustancia. Y él va a decir, yo soy universal. No sé si hay sustancias universales, pero yo sí soy universal. Por eso, lo que yo entiendo como la verdad es la verdad. Y lo que estos negros, estos indios, estos chinos no entienden, y bueno, pobrecitos porque todavía no entienden, pero yo soy el que tengo la verdad, por eso tengo que civilizar a esto. ¿Se entiende la lógica? Todos los que nos interesa la ciencia política alguna vez hemos leído a Sartori. Sartori sin duda es un tipo de los más italianos, pero profe también en Estados Unidos, en Colombia, un tipo muy grosso. En el 2011, cuando vienen todos los conflictos de la mal llamada primavera árabe, él hace el siguiente análisis. Él dice, bueno, lo que pasa es que los países árabes recién ahora están teniendo su revolución francesa. Entonces, ¿qué tiene que ver? No estoy diciendo la obviedad de que Egipto no es Francia, no, estoy diciendo que hay culturas, tradiciones, no tienen por qué tener lo mismo. Pero ¿qué pasa? Sartori es un sujeto moderno, Sartori es universal. ¿Se entiende esta lógica? Es inteligible, y por ahora dejamos lo de es igual a sí mismo, que es un tema más complejo que después vamos a volver sobre él. ¿Se entiende la idea? Sin embargo, Descartes no llegó a decir cuál Araceli González, yo soy el dueño de mi cuerpo, de mi alma y de mi vida. Hizo falta llegar a 1690, donde, es decir, 2 años después de 1688, 2 años después de la gloriosa revolución, cuando Locke escribe el segundo tratado sobre gobierno civil. Y cuando nosotros lo estudiamos en Derecho,
nos entusiasmábamos con las defensas que Locke hace de la libertad, de la igualdad. Yo incluso tengo alguna cosa escrita desde el pibe con un epígrafe de unas cosas de Locke. Realmente. ¿Saben cuál era el principal ingreso de Locke? ¿De qué vivía Locke? Tenía acciones en una compañía de esclavos. ¿Cómo haces para ser el gran defensor de la libertad, la igualdad y la propiedad y al mismo tiempo ser esclavista? Y 1688, él es el gran teórico de la burguesía que por primera vez en la historia de la humanidad ocupa el poder público en un país. Y el principal ingreso de los burgueses era justamente la plata que provenía de las explotaciones de algodón, de té, de tabaco y en menor medida de azúcar que venían de las colonias en América, que estaban explotadas por esclavos, la mano de obra era esclava, y que estaban en territorio que era indígena. ¿Cómo justificamos entonces? Y esto es fascinante, porque yo había leído un montón de veces el segundo tratado sobre el gobierno civil, y nunca me había dado cuenta de cosas que Locke dice ahí claramente. O sea, esto que les cuento ahora no es que yo me enteré por una investigación que se hizo que encontraron una carta secreta de Locke, no, está ahí. ¿Qué es lo que dice Locke? Para justificar al mismo tiempo la esclavitud, la exacción de tierras a los indígenas y la libertad, la igualdad y la propiedad. Dios nos dio a todos nuestra tierra en heredad. La tierra en heredad, a todos, no a Inglaterra, a los ingleses y a los indios Sioux, a todos en heredad. ¿Para qué? Para que la hagamos producir. Y nos dio nuestro cuerpo en propiedad para que lo hagamos producir. Si nosotros no hacemos producir la tierra correctamente, perdemos la propiedad sobre nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra vida. Como los indígenas, como los negros, no producen igual que él dice que un farmer, que un aldeano, no, que un granjero, ahí está, que un granjero inglés o escocés, dice entonces, ellos están obligados a no coartar la libertad esencial del esclavo, solo toman la propiedad sobre el cuerpo, el alma y la vida. ¿Se entiende la lógica? Y ahí entonces aparece esta distinción ya consagrada. No estoy queriendo decir obviamente que Araceli sea una teórica del esclavismo, por más que a Esteban le encanta imaginársela con látigos y hombres esclavos alrededor, pero eso es otra cosa. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que aparece un tipo de subjetividad que se instala tan fuerte que, bueno, les decía, hicimos un recorrido muy a vuelo de pájaro, quedaron varias cosas en el tintero. Si a alguno le interesa, después les paso alguna bibliografía, pero realmente no es que vino Locke y se le ocurrió decir yo soy el dueño de mi cuarto, de mi alma y de mi vida y por eso todo lo que sea. Un recorrido de cerca de 2 milenios hasta llegar a eso, que fue particular de una región del mundo que es Europa. Esa idea de propiedad de uno mismo deriva a su vez de la idea que vamos a trabajar en la clase que viene cuando veamos estructura de dominación, que deriva de la idea de conquista. O sea, es la época donde surge la idea de el yo conquisto como anterior al yo pienso. Conquisto América, conquisto mi propio cuerpo, conquisto el mundo material, conquisto. Vamos a ver la reunión que viene de dónde surge y sobre todo el carácter fálico que tiene la conquista. Tan fálico es que uno hoy, cuando de alguien se dice es un conquistador, lo primero que pensamos es tiene muchas mujeres, tiene algo. Por eso, aquí es donde vamos a dar la clase que viene, pero a mí me interesa señalarlo porque ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de falo. Por eso ya empezamos a hablar desde los tiempos de Descartes del falo-ratiocentrismo, que nuclea 3 aspectos que no los podemos pensar por separado. El falo-ratiocentrismo, que no es exactamente lo mismo que el patriarcalismo, pero tiene que ver, va de la mano con el colonialismo moderno, que no es el imperialismo romano o el griego, tiene algo que ver, pero no es lo mismo, y van de la mano también con el capitalismo, y
particularmente hoy en su consumación con el capitalismo de consumo. Pero esto lo vamos a ir viendo después, simplemente señalo ahora la importancia de esto. Lo que vamos a hablar ahora es de esta cuestión del yo, del sujeto, del individuo, que por ahora vamos a hacer de cuenta que las tres palabras significan lo mismo. Ahora vamos a ir haciendo algunas distinciones. Si tengo tiempo y aprovechando la formación de ustedes, seguramente les debe sonar los nombres de Zizek, Laclau, Chantal Mouffe, buenísimo. Bueno, no pensé que iba a tener eso después. Dentro de 3 reuniones vamos a retomar, o sea, no la que viene, sino que vamos a retomar este tema y vamos a trabajar el problema del conflicto desde estas perspectivas, también de rendición. Pero ahora lo que vamos a ver, para empezar a trabajar el tema del sujeto y del capitalismo y del discurso del capitalismo tardío, vamos a tener que pedirte por favor que no te enojes, pero en un rato vamos a masacrar al pobre Lacan. Lo que vamos a hacer Lacan. A ver, había un monje allá por el siglo, fines del siglo XIII, principios del siglo XIV, el maestro Eckhart, que dicen, no se sabe si es cierto, ma se no le vero retrovato, dicen que el tipo estaba en Erfurt, capital de Turingia, en el medio de Alemania. Había veces que le tocaba ser de portero. Cuando venía algún noble, algún caballero que tenía que ir en invierno, por razones andá a saber cuáles, de una ciudad a otra, a mí me tocaba, entonces le contaba a Sara, me tocó estar con 20 grados bajo cero en Dresden. Es horrible, y hay veces que hace mucho más frío todavía. Te duelen los huesos, te sentís muy mal. Imaginémonos Godofredo de Hensa. Pero no te pregunto cómo te llamas, te pregunto quién sos vos. Bueno, soy Godofredo, el conde de Hensau. Y que no te pregunto qué título tenés, te pregunto quién sos vos. Soy Godofredo, el vencedor de la batalla de Tubingen. Es que no te pregunto qué hiciste, te pregunto quién sos vos. Acuérdese los 20 grados bajo cero, si no lo mandás al cura a pasear y te vas para otro lado, acá no podés, te morís. Es peor que, viste, cuando comés sangre y tomás vino tinto, que te morís. Esto es peor todavía. Entonces, el tipo sigue diciendo que yo soy el hijo de Ruperti Cunegunda. No te pregunté cómo te llaman tus padres, te pregunté quién sos vos. Bueno, yo soy yo, pero eso me lo puede responder cualquiera. ¿Quién sos vos? Y así sigue dando respuestas. Y ya desesperado, entonces, cuando por última vez el maestro Eckhart le dice, te pregunté quién sos vos, él dice, ya resignado a morir, no lo sé. Entonces el maestro Eckhart le abre la puerta y le dice, ahora sí, hijo mío, puedes pasar, ¿no? Todos nosotros queremos saber quiénes somos, pero en realidad no tenemos mayor idea de quiénes somos. Lacan nos contará que el yo, estoy acá traduciendo en una forma más o menos fácil la idea esta de que el inconsciente se estructura como lenguaje. En el lenguaje hay siempre, bueno, primero empezamos, el yo se compone de pasado, presente, futuro, ¿no? Nuestros recuerdos, las cosas que aprendimos, que hicimos, nuestros futuros, nuestros anhelos, nuestros deseos, las cosas que creemos, que queremos, y las cosas que tenemos hoy, nuestra biblioteca, nuestro gato, nuestra bicicleta, nuestra casa, Y así vamos llenando, pero siempre falta. Manca cualquier cosa. ¿Por qué? Bueno, dirá Lacan en términos teleológicos, por ejemplo, para hacer el siempre falta algo, es obvio que si nosotros creyéramos que tenemos todo, no estaríamos ahora acá reunidos, siempre falta algo. Esa sensación, ¿hay algún rosarino acá? Bien, entonces podemos dar un buen ejemplo futbolero, pero sin que nadie se me enoje. Ninguno es hincha de Rosario ni de Newell's. Entonces, tenemos un amigo rosarino que es hincha de Rosario Central, miércoles a la noche, clasificación para la Libertadores, justo la llave hace que tengan que jugar Rosario y Newell's. Habían jugado en cancha de Newell's la semana anterior, terminó el partido 2-2, ahora están jugando en la cancha de Central, faltan 15 minutos para que termine el partido, Central va ganando 2-0, un baile genial, el tipo tiene todo para ser feliz. La noche lindísima, su equipo gana, pero está la falta.
Ay, si estuviera mi abuelito ahora que me traía con... Pero, como este amigo había hecho ya tenía bastantes años de terapia encima, dice, no, la falta no me va a joder, mira una estrella y dice, abuelito, vos que estás en esa estrella mirándome ahí. Pero enseguida aparece el olorcito del choripán. Y el tipo se acuerda que no había almorzado para llegar a tiempo a la cancha. Entonces dice, me muero, ¿qué hago? No voy a estar bajando a comprarme el choripán, me pierdo los últimos minutos del partido. No bajo. Pero sigue el olorcito, la panza le empieza a hacer... Y dice, bueno, más y baja. Y en el momento que está pagando, el 9 de Central hizo un gol, pero olvídate del gol de Maradona a los ingleses, y no lo vio. La noche ya está fregada. La falta siempre está ahí. Dirá Lacan que, más que dice Lacan, hagámosle decir a Lacan, que tiene esto escrito en varios textos distintos, desde el punto de vista teleológico, el para qué de la falta. Bueno, puede ser que el hermano de Lacan era jesuita, puede ser que a lo mejor tengamos la falta porque Dios nos hizo así para que lo busquemos a Él. Mi alma es un vaso infinito que solamente se sacia en la eternidad, ¿no? Dirá Agustín. Pero puede ser que a lo mejor hayamos inventado a Dios para llenar la falta. También es posible. O hay otra alternativa que acá no voy a seguirlo a Lacan, aunque él lo explica por forma bastante más complicada y con... sino en una época a mí se me había dado por estudiar filosofía budista, tratando de salir de los cánones occidentales. Hay un poema lindísimo que es un poema japonés del siglo XII, budista zen, que habla de la ventana. Y dice, la ventana es algo que falta en la pared, pero sin eso que falta en la pared no podríamos ver qué hay fuera de la casa. La ventana es algo que falta en la pared, pero sin eso que falta en la pared, el sol no emitiría su luz dentro de la casa. La ventana es algo que falta en la pared, pero sin eso que falta en la pared no entraría el aire a la casa. La ventana es algo que falta en la pared, pero sin eso que falta en la pared no habría vida dentro de la casa. Llegado a este punto y ahora tengo ganas de continuar diciendo algo así como es decir y ya le embarrato, como entendiste o no entendiste, son formas distintas de transmitir el saber, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al silogismo. Lo importante es la falta como motor de nuestra existencia. Desde el punto de vista teórico. Ahora vamos a ver muy brevemente cómo Lacan plantea las estrategias discursivas que usamos para enfrentarnos a la falta. Como aquí no me interesa para nada ver el Lacan clínico, sino que lo que me interesa es pasar a un discurso que Lacan lo subsume en otro, pero que los post-lacanianos lo trabajan como quinto discurso del capitalismo tardío. Voy simplemente a mencionar 3 de los 4 anteriores y en uno me voy a detener porque me interesa, porque tiene que ver directamente con los intereses de ustedes aquí. Si quieren, busquen en Google los discursos y la cura, Lacan, 4 discursos. No se metan con el seminario 17, que es el seminario donde lo trabaja porque es complicadísimo, pero hay muchas formas accesibles de entrar a esto. Si les interesa por la suya. Si no, creo que con esto alcanza. Primer discurso del intraducible, el francés es maître, sería máster en inglés, que es al mismo tiempo amo y maestro. Generalmente se traduce como discurso del amo, discurso del amo barra maestro o discurso del maestro de verdad. ¿Qué es lo que, no voy a hacer acá los matemas, que hace cuando ustedes se meten en la web van a ver que acá lo que trabaja es quién ocupa cada uno de los 4 posiciones de sujeto que va a poner ahí, no hace falta complicarnos acá con eso. ¿Qué es lo que necesita, lo que le falta al amo? Que su palabra sea asumida como verdad. Bueno, no quiero complicar mucho, pero en general todos tenemos un significante amo dando vueltas por ahí, que es lo que nos permite más o menos estructurar un discurso, pero para hacerlo fácil. El director de escuela que dice, quiero que todas las paredes de la escuela estén pintadas de celeste porque el celeste contribuye a que los chicos se concentren. Ese tipo no solamente quiere que las paredes sean celestes, quiere que todos compartan que la verdad que él dice. ¿Se entiende? Esta es la neurosis más propia del político. Necesita que su palabra no solamente sea obedecida, sino que sea asumida por todos como la verdad.
Segundo discurso, discurso de universitario. ¿Qué es lo que pensamos que es el típico de lo que nos pasa a todos los que nos interesan estos temas? Lo que me falta es tener leído a todo Lacan, y además en francés. Entonces te compras un montón de libros durante el año para leer en enero, febrero, llegó marzo, llegaron estos días, volviste a arrancar el año, miraste la biblioteca y dices, uy, todo lo que me faltó leer. Entonces, sí. Ahora, fíjate, este es un caso que nos permite mejor reflejar una cuestión que tiene que ver con la falta. Y que vos te das más cuenta de todo lo que te falta saber cuanto más cosas sabes. El tipo que sabe todo sobre un punto. El doctor en Derecho Penal que hizo su tesis sobre el artículo 89 del Código Penal y sabe todo sobre el artículo 89, pero ignora todo lo demás. El tipo cree que sabe todo sobre todo. Y opina sobre política penitenciaria, sobre política de seguridad, sobre educación, sobre vuelos interplanetarios, como si supiera todo. ¿Por qué? Porque su contacto con la ignorancia es mínimo. ¿Se entiende esto? En cambio, si ustedes están acá, si estamos acá porque somos tipos más bien curiosos, entonces leemos un montón de cosas, vamos al cine y nos quedamos pensando en esto que vimos, escuchamos a un amigo que nos dice algo y lo incorporamos, sabemos un montón de cosas. Con lo cual nuestra superficie de contacto con la ignorancia es muchísimo más grande. ¿Se entiende? Tipo que nunca os habla de la física cuántica, no tiene idea de que ignora todo sobre la física cuántica. Cuando Sócrates dice, solo sé que nada sé, Sócrates no era un huevón que estaba esperando que venga Platón y dijera, no, Socratito, vos sos recopado, sabés un montón de cosas. Está diciendo algo muy profundo. Pero esta es la característica de la falta siempre. Cuanto más queremos satisfacer la falta más crece. ¿Se entiende esto? Esto nos lleva al tercer discurso, que es el discurso de la histeria, o de la histeria. ¿Qué es lo que... Acá sí que te voy a pedir que me perdones, pero lo voy a hacer de forma casi caricaturesca, pero una caricatura remite al original. Y como el tema de la histeria es de una enorme complejidad, pero es necesario por lo que quiero explicar ahora, prefiero correr el riesgo de que en lugar de hacer un esquema, derive en caricatura, pero aún, insisto, a una caricatura remite a un original, así que vamos a sacarlo de acá. ¿Qué es lo que la histeria cree que necesita? Tenerla dentro. Pero, no, pensé que la llevamos a la psicóloga. Estaba toda arreglada. ¿Qué es lo que la histeria hace? Tenerla dentro. Cuando la tiene adentro, la falta sigue estando, por lo cual dice, no, vos salís de acá, pero no la tengo adentro, pero salís de acá. Las preguntas típicas de la histérica son, ¿quién soy yo para usted? ¿Qué espera usted de mí? Es lo que permanentemente necesita ser mi histérica. Claro, se imagina que cuando Lacan plantea esto, las feministas se le tiran a la yugular, no eran las feministas de ahora, no eran Judith Butler, Nancy Fraser, eran las que naturalmente venían de la militancia fuerte. Y eso da lugar a una explicación bien interesante sobre esto. La histeria no es atributo, si bien la palabra hister viene de útero, no es atributo propio de la mujer. También el hombre es histérico. Porque, y acá hay una frase genial de Lacan, la mujer hermosa es la castración del varón. ¿Qué significa? Y esto es importantísimo para entender lo que implica cuando hablamos de falo y para entender otra cosa que me interesaría destacar ahora. Imagínense el tipo que ve a la hiperdiosa, ¿no? Piensen los varones, me va a entender más fácil, pero todos los matan bien. Piensen en esa que te parte la cabeza, ¿sabes? Que son las chinas suaves, no sé, pensar en esa que te parte la cabeza. Entonces la ves, resulta que vas a un cóctel en un hotel y está esa vestida con un vestido muy diminuto, con un escote tanto de espalda como de frente, que sin nada te vuelan los sesos, menos que verla de esa manera. Te querés acercar, no podés porque están todos los buitres dando vueltas. Vas a tu habitación y la ves pasar por el pasillo. Y es ella. Y la vas siguiendo detrás y le vas viendo las formas perfectas, la pollerita cortita, las pantias. Te empezás a volver loco, abres la puerta y te mira, como dicen en Ecuador, tiene una frase genial, dice, con mirada braguetera, ¿no? Entonces te mira con mirada braguetera y cierra la puerta. ¿Qué sentís? ¡Ah! ¿Sí? Sentís desesperación, sentís que te falta algo. ¿Y dónde te falta?
Por eso es la castración del varón. Estás sintiendo fisiológicamente que te falta algo. El falo es lo que tiene ella. ¿Se entiende? El falo no es el pene. El falo es lo que tiene ella. Ahora, obviamente, para ella, y bueno, vos te quedás esperando, ¿quién soy yo para esta mina? ¿Qué espera esta mina de mí? Que vaya, que no vaya. ¿Se entiende? La histeria del varón ahí también. Obviamente esta mujer que hace eso, también está jugando y también está sintiendo que ella no tiene el falo. ¿Se entiende? El falo es un significante que está en otro lado. Pero ¿por qué les decía que esto es importante? Por un lado, por lo que vamos a ver sobre el significante falo enseguida. Pero por otro lado, porque tiene mucho que ver con lo que señalamos al inicio de la charla. Si nosotros pensamos en la sociedad, para poner un año desde 1800, ¿no? Revolución Francesa, Revolución Industrial, hasta 1973, previamente el chico sabía quién era y qué esperaba su papá de él. ¿Quién soy yo para vos? ¿Qué esperás vos de mí? Lo sabía perfectamente. Si él era el hijo primogénito del zapatero, sus padres esperaban que él sea zapatero. Si él era campesino, sus padres esperaban que sea campesino. Y si era mujer, que se case con quienes sus padres determinaban. No teníamos una sociedad histerizada. Desde, poniéndole así un número obviamente arbitrario, de 1800 hasta 1970, en cambio lo que tenemos son chicos que lo que se preguntan es ¿qué espera papá de mí? ¿Quién soy yo para papá? ¿Me quiere a mí más que a mi hermano? ¿Quiere que yo sea abogado? ¿Que yo sea médico? ¿Se entiende esto? Esa sociedad histerizada es la sociedad propia de las democracias, sean las democracias liberales o las democracias soviéticas o las que sean. Es la gente que va a vibrar cuando Kennedy diga no preguntes lo que la patria puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por la patria. El año pasado, en plenas elecciones, voy con mi hija a visitar a mi vieja. Y entonces mi vieja justamente le comenta esto, ¿no? Me dice, bueno, porque ahora ya nadie se pregunta, esta es típica pregunta histérica. ¿Se entiende? ¿Quién soy yo para vos? ¿Qué esperás vos de mí? La mujer más histerizada que el varón, no es que sea histérica, sino que culturalmente estaba más histerizada la mujer que el varón, necesitaba primero saber quién soy yo para vos, necesito el anillo de compromiso, después el anillo de casado, después la casa, después los hijos, ¿se entiende? Y nunca es suficiente. En cambio, ¿qué hacía vibrar a la generación de mi hija? Néstor diciendo, no pasarán a la historia los que especulen, sino los que se la jueguen. Típica reflexión narcisista. O Mauricio diciendo, si la política no sirve para que vos escribas tu propia historia, no sirve para nada. ¿Se entiende? Apelaciones narcisistas. No importa la ideología. Lo que hemos pasado es de la etapa de la histeria al narcisismo. Cuando yo era chico, los superhéroes eran todos histéricos. Superman, Batman, el Zorro, todos tenían la doble personalidad, ocultaban con una máscara su otra personalidad y además hacían un juego histérico con Luisa Lane, con Batichica, ¿se entiende esto? Siempre estaban en quién soy yo para usted, qué espera usted de mí, era el juego. En cambio, creo que desde Iron Man, pero claramente desde la Liga de la Justicia y demás, los superhéroes actuales son todos narcisistas. Cuando digo narcisista, no estoy pensando en el tipo que solamente, no estoy pensando en el hedonista, autosatisfactor, no, estoy pensando en otra cosa. En Rogue One, cuando la chica, no sé si la vieron, la última de la Guerra de las Galaxias, bueno, hay una escena en donde está claro que todos van al muere. Y la chica que convoca ve que hay un montón que la siguen. Y entonces le pregunta al líder de los que la siguen, ¿ustedes por qué vienen conmigo? Y el chico le dice, porque si no, no podríamos mirarnos al espejo. ¿Se entiende? Típica reflexión narcisista. Si ustedes ven, en cambio, hasta el último hombre, que es de la época histérica, ¿por qué? Cuando le preguntan, ¿y vos por qué fuiste a la guerra? Y porque era lo que la sociedad esperaba de mí. ¿Se entiende? Porque lo que mi pueblo esperaba de mí, porque estamos pasando de la histeria al narcisismo.
¿Podemos pensar al derecho, a la sociedad, a la política en una sociedad narcisista como si fuera una sociedad histérica? Yo creo que no. Tenemos que repensar todo esto de otra manera. Ahí en Ciencias Políticas el año que viene posiblemente tomé la cátedra de Estado y Derecho, donde me interesa mucho trabajar justamente esto. Por lo menos ya se creó el nuevo plan de carrera, vamos a ver si la prueba del Consejo Superior. Pero son estos temas que me interesan muchísimo. ¿Y por qué traigo a colación los superhéroes? Porque el superhéroe juega en lugar de, no quiero hablar con una palabra difícil, pero es el ideal del yo, o sea, es el que el chico de alguna manera, él siente su yo ideal como algo parecido y el ideal del yo, lo que él quiere ser es eso. Paréntesis, y para distender un poco y charlar un poco antes de lo que viene, que es más complicado, pero vamos a terminar pronto. Superman como un superhéroe distinto. Batman, o sea, Bruno Díaz quiere ser Batman y hace ejercicio y se esfuerza. El zorro, Diego de la Vega quiere ser el zorro. En cambio con Superman es al revés. Superman es Superman. Vos sabés que hay un libro buenísimo compilado por Tim Morris que se llama Filosofía de los Superhéroes, donde entre otros de los que escribe el tipo que escribe las últimas Superman, donde él lo que se plantea es qué lo motiva a Superman a hacer lo que hace. Y lo que él concluye es que en realidad Superman quiere ser Clark Kent. Es genial la vuelta que da. Porque claro, uno está sentado en un bar y se te acerca a Superman, ¿hablarías con naturalidad con él? ¿Podría aceptarte? Superman lo que quiere es ser Clark Kent. Bueno, esto da una deriva fascinante, pero por otro lado. Me interesa meterme ya con el quinto discurso, que es el discurso del capitalismo tardío. Cuando muere Lacan, justamente, muere para la época, muere para la misma época de que termina la guerra de Vietnam, o sea, no ve lo que viene después. Aquí me voy a basar en autores como Jorge Alemán, Zizek, Chantal Mouffe, Stavrakakis, toda esta playa de los que algunos llaman lacanianos de izquierda, yo prefiero llamarlos post-lacanianos, que lo que estos van a plantear en el 2000, esto les comento para los de ciencia política y los de derecho. Y para crear la importancia de aplicar el psicoanálisis a esto, y entonces me perdones las barbaridades que acabo de decir. 2010, yo me había ido a hacer una beca de investigación al Berkeley College, la Universidad de Londres, con la idea de trabajar otros temas sobre el conocimiento científico en América Latina, cuestiones de falo-radiocentrismo, otros temas. Segunda, tercera noche me invitan a tomar algo al pub, mis colegas, y me cuentan lo siguiente. Nosotros pensamos a la Unión Europea teniendo en cuenta solamente la política, la economía, el derecho, y se nos escapó la tortura, no me lo dijeron ellos, pero la idea era esa, ¿no? Se nos escapó la tortura. Cuando Bismarck crea Alemania, la crea con tal energía libidinal que cuando cae el muro de Berlín, Alemania Occidental está dispuesta a hacer un esfuerzo tremendo para que Alemania Oriental vuelva a hacer un esfuerzo fiscal tremendo. Hoy ningún europeo está dispuesto a poner un euro para que Grecia, la cuna de Europa, vuelva a Europa. ¿Qué nos pasó? De ahí la importancia de pensar el psicoanálisis, lo libidinal, lo pulsional y la construcción, tanto de lo político como en el ejercicio de las políticas. Por eso es que nos estamos metiendo con este tema, no para poner erudición, nada más para decir, bueno, tengamos un poquito más de cultura general, sino con importancia. Quinto discurso. Seguramente muchos de ustedes habrán visto la primera versión, porque cada tanto la vuelven a pasar en la tele, la primera versión de Wall Street, la película con Michael Douglas, Charlie Sheen. Charlie Sheen es un joven que quiere ser, algo así como seguramente lo que sí todos vieron es El Lobo de New York, ¿no? Michael Douglas era algo así como El Lobo de New York, y Charlie Sheen era alguien que quería ser como Cohen. Entonces, hay una escena donde van en el auto, Charlie Sheen había pasado una noche bárbara con su novia en su nuevo departamento,
Y entonces Charlie Sheen le dice a Michael Douglas, I'm top, estoy en la cúspide del mundo, tengo una novia increíble, un departamento fantástico y encima ahora voy a viajar en primera. Y Michael Douglas le dice, estás muy equivocado si vos pensás que estás en la cúspide del mundo. Porque vos ya tenés que estar pensando, no en viajar en primera, sino en tener tu propio jet privado. Porque si en un año no tenés tu jet privado, tu novia se va con el que tiene el jet privado, tus clientes se van a pasar con el tiempo y vos ni vas a viajar en avión ni vas a tener nada. Pero una vez que tengas tu jet privado, vas a tener que tener el jet privado más grande que aterrice en el aeropuerto. Porque si no, te va a pasar lo mismo. Pero cuando tengas el jet privado más grande que aterrice en el aeropuerto, después, pronto, va a venir a fucking son of the bitch, stupid motherfucker, y abajo ponen un bastardo, ¿no? Pronto va a venir un bastardo que tenga un avión todavía más grande que el tuyo. ¿Qué es lo que está diciendo esto? El capitalismo tardío, el capitalismo de consumo, es el primer sistema en la historia de la humanidad que se monta sobre el dato estructural de la falta para estructurarse como sistema. Todos los sistemas siempre prometen ocluir la falta. Si vos cumplís con los mandamientos, te vas a ir al cielo y vas a estar pleno. Si vos obedeces al emperador, vas a estar pleno. Si vos acumulás, no capitalismo de acumulación, si vos acumulás y tenés tu casa y tenés $1 millón en el banco y le dejás a tus hijos una herencia, vas a sentirte pleno. ¿Sí? Sabemos que no es cierto, que la falta, pero la promesa era esa. Ahora ni siquiera está la promesa. Y esto no vale solo para Michael Douglas. Vale también para el pibe de la villa que cuando alcanza a adquirir sus altas llantas, en ese preciso momento sabe que dentro de muy poco tiempo van a ser obsoletas, que van a venir otras más nuevas, ¿sí? O sea, esto engloba todo. Bien, lo que vamos a ver entonces en unos 10 minutos más o menos es ver, y ya con eso cerramos, de dónde coño sale esto. No sabemos cuál es el sentido teleológico, ni cuáles son los 4 discursos o 5 de cómo nos manejamos con esto, sino de dónde sale. Para eso, Lacan, acá estoy haciendo un juego entre seminario 7 y seminario 11. Lacan parece, miren, todavía no había aparecido el bebé probeta. Lo que, si quieren actualizar esto que vamos a ver ahora, les recomiendo un libro de Eugène Roudinesco, La familia en desorden, que para los que trabajan con estos temas ese es un libro, hay que traducirlo al latinoamericano, o sea, está pensado para Francia, pero tiene muchísimo que nos sirve a nosotros en gran forma. Bueno, ¿qué es lo que Lacan va a decir? Mirá, tenemos que irnos al inicio de la historia, tenemos que irnos a cuando el sujetito ni siquiera apareció en la panza de la madre. La mujer, en muchas sociedades, no en todas, pero en muchas sociedades, no es libre de decidir si ser madre o no. Recordemos lo que estábamos diciendo desde 1800, la mujer tenía que ser madre, con lo cual la mujer se sentía tremendamente en falta si no era madre. Con lo cual la mujer quedaba embarazada. Pero la falta sigue estando, miren acá un breve paréntesis, la falta sigue estando. Entonces por eso en casi todas las culturas donde la mujer tiene la obligación de ser madre, suele pasar que cuarto o quinto mes de embarazo, la mujer se da cuenta de que no quería ser mamá. ¿Y ahora qué hago con este? Y no puede decírselo, porque vas a ser madre. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Hay un desplazamiento del objeto del deseo. Lo que necesito son frutillas con crema. ¿Se entiende? Nosotros llamamos a eso el antojo. En portugués la palabra es más clara, es o desejo. Hay un desplazamiento del objeto del deseo, él desaparece. Sigue la preñez, el nene nace. Acá me interesaría charlar con ustedes algo que seguramente todos ustedes conocen, pero por la duda de que Ramiro, que es nuevo, tenga la misma sorpresa que tuve yo cuando me enteré de esto, a lo mejor vale la pena compartirlo. Cuando yo era rector del Instituto Pedagógico Latinoamericano, la primera vez que voy a Managua, veo un montón de chicas muy jovencitas con nenes en brazos. Me entrevisto con la viceministra de Educación por otros temas y tal, y ella me cuenta que uno de los principales problemas de la educación en Nicaragua es el embarazo precoz. Y que ridículamente
unos pensaban que se podía evitar el embarazo precoz distribuyendo condones y dando educación sexual, como si las nenas pobres, por el hecho de ser pobres, fueran tontas. Cuando en realidad, en cualquier parte del mundo, los chicos pobres saben de las cosas de la vida antes que los chicos de clase media. Por ahí no te saben hablar de gametos y espermatozoides, pero saben cómo vienen los nenes al mundo antes. La nena pobre, en general, quiere ser mamá, porque en todas partes del mundo, la mujer la pasa peor que el varón, el niño peor que el adulto, el pobre peor que el rico. Si a vos te toca ser mujer, pobre, y niña, bingo. Sos el último lejón del tarro. Esa nena muchas veces nunca tuvo nada propio. Siempre, con lo cual ahora sabe que va a tener algo. Y además eso algo propio no solamente va a ser un objeto, sino que va a ser un alguien que no solamente la conozca, sino que la reconozca. Ella está cansada de ser vista como objeto nada más. ¿Me encuentran? Claro, esa nena tiene durante el embarazo las mismas dudas que tiene una nena o una mujer de clase media, con todas las cosas, bien, y por ahí le vienen dudas, si tiene un aborto, y se mete las agujas, y va a ver al médico, y el médico le dice, ¿qué hiciste? Y yo no sabía. Se asusta, obviamente. Entonces, es bien interesante cómo Brasil trabajó este tema en la época de que Patrus Ananías era el ministro de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre, focalizando los esfuerzos no en el jefe o jefa de hogar, sino focalizándolo en lo que Patrus decía, a menina que ainda no es garota. Es decir, esa chica que todavía no es señorita, pero que cada año que vos conseguís que esa chica no sea mamá, es un triunfo frente a un posible menino de arruga, frente a un chico, porque no solamente ella va a ser más grande, va a tener más capacidades para ser madre. ¿Se entiende? Esto fue realmente uno de los grandes logros de la primera gestión de Lula, el haber conseguido esto, que lamentablemente después, ya en los tiempos de Dilma y más ahora, se fue desmontando mucho de lo que Patrus Ananías había armado. Bueno, pero cierro el paréntesis. Nació el sujetito. Y el sujetito tiene frente a sí a la madre.